En noviembre 18 de 1995, el violinista israelí Itzhak Perlman subió al escenario para dar un concierto en el Salón Avery Fisher del Lincoln Center en la ciudad de Nueva York. Si usted alguna vez ha estado en un concierto de Perlman, sabe que subir al escenario no es un logro pequeño para él. Él fue afligido de polio cuando era niño. Tiene abrazaderas en ambas piernas y camina con la ayuda de muletas. Verlo caminar sobre el escenario de un lado al otro, paso a paso, lenta y penosamente, es una escena impresionante. Él camina penosamente pero majestuosamente hasta que alcanza su silla. Después se sienta y lentamente pone las muletas sobre el piso. Abre los broches de las abrazaderas en sus piernas, recoge un pie y extiende el otro hacia adelante. Después se inclina y recoge el violín, lo pone bajo su barbilla, hace una seña al director y procede a tocar. Hasta ahora, la audiencia ya estaba acostumbrada a este ritual. Permanecían silenciosamente sentados mientras él caminaba por el escenario hasta su silla. Permanecían respetuosamente en silencio hasta que él estuviera listo para tocar. Pero esta vez algo ocurrió. Justo cuando él terminaba de tocar sus primeras barras, una cuerda de su violín se rompió. Uno podía oír el estallido. Salió disparada como bala por el salón. No había duda de lo que ese sonido significaba. No había duda de lo que él tendría que hacer. Los que estaban ahí esa noche tal vez pensaron: en este momento él va a tener que ponerse de pie, abrocharse las abrazaderas, recoger las muletas y cojear hasta fuera del escenario para encontrar otro violín u otra cuerda. Pero no fue así. En su lugar, él esperó un momento. Cerró sus ojos y después hizo seña al director para empezar a tocar. La orquesta empezó y él tocó desde donde había parado. Él tocó con tanta pasión, con tanto poder y con una claridad que nunca antes nadie había escuchado. Claro, cualquiera sabe que es imposible tocar una obra sinfónica con solo 3 cuerdas. Lo sé yo y lo sabe usted. Pero esa noche, Itzhak Perlman se rehusó a saberlo. Uno podía observar cómo modulaba, cambiaba y recomponía esa pieza en su cabeza. Tenía que encontrar en las 3 cuerdas restantes los sonidos que tenía que darle la cuerda faltante. Y esto a velocidad de concierto. Y esto en medio de la ejecución de una pieza ya de por sí complicada para 4 cuerdas. Silencio impresionante en el salón. Después la gente se levantó y lo aclamó. Había una explosión de aplausos desde cada rincón del auditorio. Todos estábamos de pie, gritando y aclamando, haciendo todo lo posible para mostrar cuánto apreciábamos lo que él había hecho.
Él sonrió, se secó el sudor de sus cejas, alzó su arco para callarnos y después dijo, no presumidamente, sino en un tono tranquilo, pensativo y reverente. Ustedes saben, algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta música podemos producir con lo que nos queda. ¡Qué frase tan poderosa! Se ha quedado en mi mente desde que la oí. Y quién sabe, tal vez esa sea la definición de la vida, no solo para los artistas, sino para todos nosotros. He aquí un hombre que se ha preparado por toda su vida para producir música con un violín de 4 cuerdas, quien se encuentra de repente en medio de un concierto con solo 3 cuerdas. Y entonces produce música con 3 cuerdas. Y la música que él produjo esa noche con solo 3 cuerdas era más bonita y más memorable que cualquier otra que él haya producido antes con 4 cuerdas. Entonces, tal vez nuestra tarea en este mundo inestable, cambiante y perplejo en el que vivimos es la de producir música, primero con lo que tenemos y después, cuando esto ya no sea posible, producir música con lo que nos queda. Bueno, me parecía que esta historia que involucra a Itzhak Perlman, a este violinista, famoso violinista, era una buena manera de presentar la resiliencia, palabra que resulta complicada hasta para decir, pero que tiene un contenido extraordinario. Y a mí me gusta esto que dice Adelia Seto: quien se rehace las veces que sean necesarias para no renunciar a sí mismo, única manera de conectarse con el otro. Esa es una de las tantas definiciones o de los tantos conceptos que me gustan de Adelia, pero la tenemos en línea. Y yo quiero saber si está de acuerdo con este ejemplo como para arrancar la conversación. Buenos días, Adelia, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, el comienzo fue un golpe al corazón, ¿no? Por la identificación, porque estoy absolutamente de acuerdo y porque los resilientes somos oxímorons. Oxímoron es una palabra, es una simple palabra que de alguna manera define las dos partes opuestas dentro de una persona o dentro de un todo, que en lugar de dividirlas, la une a la persona. Escuchaba en el relato penosamente, pero majestuosamente, porque una cosa no invalida la otra. Moverse penosamente no implica que desde la dignidad de la persona despierte majestuosidad al hacerlo. Y yo me acuerdo cuando salí de mi última operación a los 12 años y después de un periodo, operación de columna, y después de un periodo de reposo decidieron que iba a caminar. Y el día que caminé en mi libro, que se llama Resiliencia de una golondrina, me describo tambaleantemente firme. Eso, ¿no? Los resilientes somos oxímoros porque apostamos a la vida, y apostar a la vida significa apostar a la vida plena, sin renunciamientos esenciales. Entonces uno va por la vida homenajeando lo que tiene, ponderando y usando bien lo que tiene, sin lamentarse de lo que le falta. Ese es el secreto.
Vos, Adelia, tenés una historia de vida impresionante, porque vos decías recién, a los 12 años fue tu última cirugía de columna. Sí. Y de allí en más comenzó comenzaste un camino que fue siempre ascendente a pesar de todos los obstáculos, porque yo puedo resumirlo cortito o vos podés explayarte lo que quieras, pero desde tu necesidad, deseo, vocación de ser maestra y que la radiografía de columna te impedía, y entonces tuviste que estudiar forzosamente perito mercantil, Sí. sin importar que vos dentro eras una docente en potencia. Y de allí todo lo demás, que estudiaste comunicación, que sos licenciada en comunicación social, que sos, que también has estudiado francés, que sos profesora de francés y tantas otras cosas. Y Porque soy sos artista plástica, tal cual, que comenzaste con grandes formatos de cuadros, con grandes instalaciones, y tuviste que ir aminorando la marcha o achicando el plano, el formato, la técnica, ¿no? La técnica. Yo empecé a trabajar en el 85, cuando, bueno, mi vida es tan larga y tan llena de cosas, pero esa niña que se levantó de la cama tan valientemente firme a los 12, a los 22, los padres la estaban despidiendo en Ezeiza porque se iba por primera vez a Europa sola. Y en ese viaje descubrí el batik en Senegal. Y bueno, yo ya había estado incursionando en el arte desde muy chiquita, porque en mi libro cuento cómo el arte infantil me salvaba la vida. Entonces, bueno, descubrí el batik y lo desarrollé en Córdoba con la técnica originaria de la isla de Java. Entonces me dedicaba a grandes tapices, y después a fines de los 80 pasé a la pintura, a mediados de los 80, que tuve un gran maestro que fue Roger Mantegani. Y bueno, pero en el 97 los cuadros grandes ya no eran posibles porque no podía mi columna ya no me dejaba pintar frente al caballete por largos periodos de tiempo. Me dolía mucho. Entonces, bueno, ahí aparece Miguel Ocampo. Ahí aparece Miguel Ocampo, sí. Sí, porque Miguel me había conocido una década antes y había ponderado mi trabajo, y como una sentencia me dijo: usted tiene que pintar, pinte. Y yo le hice caso. Entonces empecé a trabajar con el óleo, los grandes formatos. Me gustaba, me salían bien. Y entonces un día voy a visitarlo y le llevo mis últimas producciones. Eso fue en el año 97. Y vio un cuadro que se llama El Cadi, que está en el hall de la entrada de la Fundación Añil. Y me dijo: no lo venda nunca porque es perfecto. Y yo le dije: ese me parece que no lo voy a vender nunca porque es el último. Entonces me preguntó por qué. Y yo le dije: porque no puedo más pintar, porque el dolor me voltea. Y bueno, vi a ese hombre de ojos claros, cómo se le caían las lágrimas en su rostro. Se la secó y fue a buscar un libro. Y me trajo el libro que escribió la mujer de Picasso sobre Matisse. Y ahí aparece Matisse, anciano, pintando en su silla de ruedas con una caña y un pincel en la punta, y muestra cómo estaba diseñando la Virgen de la Capilla de Vans, que fue su obra maestra, ¿no? Se las arreglaba así.
Entonces Miguel me dijo, mire lo que hizo él, deje que los límites le tracen el camino. Y bueno, ese día yo me fui destruida pensando que no iba a poder y que los límites eran infinitamente superiores a mi posibilidad. Me recuperé un poquito, bueno, la crisis fue grande y cuando me recuperé de una neumonía, pinté lo que es el último cuadro grande y que me llamó mucho la atención con el relato, porque ese cuadro mío, que es una cantidad enorme de bicicletas tiradas en tonos de gris, que las llevé a mi taller, a esas bicicletas, las pinté en vivo, y son todas en tono de gris, están en mi página web, pero al medio del cuadro hay una franja de colores donde todas las bicicletas se juntan, y en esa franja hay color. Ese cuadro se llama Con el color que me queda. A partir de esa instancia nunca más pinté óleo, pero sí me puse a pintar pastel en la posición del Buda, en el suelo, reduciendo el formato. Y bueno, pasaron unos años hasta pude trabajar el pastel de gran formato, trabajando por parcela y después uniéndolas. Con esa manera inauguré la muestra Chicos de este Mundo en el 2001, y bueno, y así fui pintando cada 4 o 5 años una muestra. La última fue en el 2011, que fue autobiográfica y se llama Autobiografía de un oxímoron. El oxímoron presente en mi vida de resiliente. Y recién cuando vos te vivís en la Fundación Jesuita San Ignacio en Trento, sí, y allí vos decís que conocés los principios de la solidaridad internacional y aprendés también la vida en comunidad. Sí. A partir de allí, ¿esa es como una bisagra para la Fundación Añil, para que después aparezca en tu vida la Fundación y también para que cambie tu vida y cambie también tu obra? Sí, hay 2 bisagras fundamentales en mi vida. La Fundación San Ignacio de Trento, donde yo viví la solidaridad internacional en el año entre el 79 y 80. Bueno, ahí es una gran villa de solidaridad internacional. Como una ciudadela, me la imagino. No tanto, es una villa que está en una cima de Trento, sí, que si la bajás a pie hay una escalera hecha a propósito que se llama La Saluga, y justo llegás al castillo del Buen Concilio, el que se celebró en el 1600. Es una ciudad muy solidaria y también muy señorial, también otro oxímoron, ¿no? Bueno, ahí se congrega a personas de toda Italia que van a trabajar o a resolver algún problema de exclusión, y también se reciben a refugiados de guerra y a heridos de guerra. Entonces, bueno, eso fue una experiencia muy fuerte para aquella joven que todavía tenía mucho dolor encima, que tenía que ver no con el padecimiento físico, si bien estuve enyesada 3 años enteros, de cuerpo entero, de los 9 a los 12, el padecimiento era... El no lugar, social, imagino. Social, ni siquiera moral. Yo tuve una familia que avaló todos mis proyectos, entonces en eso me pude parar, ¿no? Imagínate 2 padres, después de haber visto años a su hija pasar por quirófanos y yesos, y de pronto ahí abajo, mientras el avión
decolaba a los 22 años. Eso da cuenta de padres valientes también. Claro que sí. Entonces, bueno, en aquella instancia de Trento yo pude departir. Fíjate, era época de dictadura en Córdoba, en Argentina, y yo vivía instancias de libertad de expresión, de libertad solidaria, de espiritualidad, que acá era difícil encontrar a pesar de los grandes amigos que había dejado. Entonces, bueno, eso fue una semillita, una semillita que fue germinando muy de a poco. Pero bueno, al volver a la Argentina, mi trabajo como artista, como comunicadora, se fue potenciando, pero me encontré reiteradamente con los obstáculos de la discriminación social, de la discriminación laboral. Laboral, claro. O sea, fui periodista y no pude ingresar a planta permanente. Y fui docente y ayudaba a mis alumnos particulares con los gabinetes de sus escuelas a que progresaran y progresaban, pero era una especie de integradora periférica, porque mi radiografía nunca me hubiera dejado entrar a un aula. Claro, no se te consideraba apta más allá de toda tu capacitación intelectual y espiritual y todo esto que habías logrado en tu vida. Sin embargo, la radiografía de tu columna te anulaba. Era gigantesca, a pesar de que mi currículum crecía. Claro. Mi currículum se engordaba, se engrosaba. Mi columna estaba reparada, digamos, porque yo en aquel tiempo no tenía ningún dolor. De hecho, desde los 12 hasta los 47 años viví una vida plena. Entonces, bueno, podía hacer de todo menos ejercer la docencia o el periodismo oficialmente. Como pintora podía hacer todo menos participar de los salones, porque no me daban los brazos para pintar esos enormes formatos que te exigían, que ahora te los piden en CD para que lleves a un salón a que te lo evalúen. En aquel tiempo había que cargarlos, claro, para llevarlos. Bueno, esas son las poquitas cosas que yo no podía hacer. Pero en una sociedad tan estandarizada, esas pocas cosas que uno no puede hacer, lo dejan afuera. Lo interesante es que yo no me creía eso. Yo nunca creí estar afuera porque mereciera estar afuera. Yo me autoincluía desde el lugar en que podía, y de hecho podía mucho. Tenía alumnos, tuve 10 años un taller que inauguré en Villa Allende, en la municipalidad, cientos de alumnos. Entonces, bueno, eso me daba fuerza, porque dentro de mí yo nunca pensaba que no podía. Lástima que desde afuera se ve lo que no se puede, en vez de evaluar todo las potencialidades. Lo que se puede. En el 2001 vos creás la fundación justamente para poner en práctica, para formar resilientes, ¿no? Exactamente. Bueno, la capacidad de ser resiliente la tenemos todos. Es cuestión de poderla desarrollar. Pero esta capacidad de salir de la adversidad la tenemos todos los seres vivos, hasta los más pequeños en la escala zoológica. Solo que, bueno, la historia de vida, la contención, el apego, van haciendo que la capacidad resiliente crezca o decrezca, ¿no? Entonces, sí, en el 2001 inauguré la muestra Chicos de este Mundo,
la primer muestra Chicos de este Mundo, que eso también es toda una historia, en el Teatro Real, y al día siguiente me junté con las que serían después mis colegas para armar el estatuto de la Fundación Añil. Pero previamente yo había vuelto a Trento y había estado durante la guerra de Bosnia en Trento. Ujú. Y había tenido la posibilidad de estar, asistir, consolar a mujeres de hombres heridos de guerra que estaban en el hospital de Trento, refugiados bosnios. Y bueno, esa instancia fue tan fuerte que dije, bueno, yo vuelvo a la Argentina y mi vida cambia para el lado que tiene que ser. Transformar todo lo que aprendí y todo lo que pude hacer al servicio de otros. Y ahí se fue gestando la idea de Añil. La idea de Añil que comenzó, aparte, aquí, ayudando a niños y después capacitando padres, docentes. Claro, empezamos a promover las fortalezas de niños que en algún punto todos tenían algo que ver con esa niña que fui. O sea, la idea era ayudar a chicos potentes, intelectualmente aptos, pero que estaban atravesados por un dolor. Cuando hablo de dolor te hablo de cirugías de maltrato extremo, te hablo de pobreza, de discriminación, todo lo dolores físicos y dolores del alma, digamos. Sí, ese es un punto que me gustaría que tocáramos especialmente, porque los dolores físicos, si no fuera por los dolores que socialmente te provocan en el alma, son perfectamente superables. Porque vos ves, un perrito le amputan una patita y sale corriendo cuando ya no tiene dolor. Sí. El niño es igual. Si el niño, lo hemos visto acá con cientos, decenas de chicos, salir de una cirugía y cuando ya no sentía dolor, pedir jugar. El tema es con lo que viene después. Entonces, bueno, trabajamos 10 años con niños y sus padres y los resultados fueron maravillosos. Desde niños con cáncer, con mielomeningocele, con lo que te puedas imaginar, con tartamudez, que dejaban de estar tartamudos a través del trabajo, con tics. Pero bueno, pasaron los 10 años y yo también me estaba poniendo un poco mayor. Entonces pensamos que para aliviarme un poco la tarea a mí, pero también había que entrar en una segunda etapa, porque esos niños a los que ayudamos eran entre comillas privilegiados, porque había 3 o 4 o 5 profesionales trabajando semanalmente con cada uno de ellos. De distintas disciplinas. De distintas disciplinas. Entonces dijimos, bueno, pero nosotros no podemos abarcar mucho, porque siempre priorizamos la calidad a la cantidad. Entonces lo que tenemos que hacer es formar a docentes y a padres para que promuevan la fortaleza de los niños que tienen a cargo. Entonces empezamos a hacer encuentros para padres de chicos con dificultades y a la vez el seminario anual, que todavía está en funcionamiento, el seminario anual para docentes, que es cómo cuidar al docente que cuida, o sea, tratar de unir todos los eslabones de una cadena que si permanece rota no funciona. O sea, trabajar el estrés docente, trabajar la integridad del docente y del padre,
para que sean capaces de promover la fortaleza en el niño o en el joven. Porque mal podés promover la resiliencia en otra persona si estás con una angustia grande o un estrés grande. Claro. Entonces, sí, perdón. ¿no? Bueno, eso, entonces llevamos desde el 2010 hasta la actualidad formando y capacitando en la fortaleza de los adultos cuyo destinatario principal es el niño. Uh-huh. Pero bueno, empezamos a ampliar el espectro de resilientes en esta sociedad, hasta que este año nos animamos a hacer un programa de resiliencia laboral. Sí. Que abarca a los jóvenes. Sí. Uh-huh. Me parece tan necesario. Está dirigido, si no me equivoco, a estudiantes secundarios del último año o universitarios y a adultos que han sufrido rechazos reiterados, uh-huh. Y estoy hablando en el ámbito laboral. Sí. ¿No? ¿Cuántas veces somos rechazados por incapacidades que ve el otro y que en realidad ni siquiera molestan a la función que uno va a cumplir? Absolutamente. Hay algunos ejemplos que yo veía, que vos comentaste en una nota, sí. De casos que te conmovieron, de casos de rechazo que llegaron a la fundación y que a vos te conmovieron. El caso de un veterinario que había tenido polio, tenía una pierna afectada y entonces no solamente le impedían desarrollar su trabajo de manera normal, sino que le decían: yo no te voy a probar nunca porque con esa pata dura no vas a poder saltar un alambrado de púas para curar un caballo. Sí, tuvo que rendir infinitas veces una materia porque el titular de la cátedra reiteradamente le decía: yo a vos no te voy a probar nunca, porque vos no vas a poder saltar un alambrado. Y no podía ver que este joven era un amante de los animales y que no necesariamente tenía que ir a curar un caballo. Claro. De hecho, fue un gran veterinario que murió joven. De pequeños animales. De pequeños animales. Y él me decía: mira, Delia, cuando tengo que saltar un alambre de púa para ir a ver un caballo, lo hago igual. Un clarinetista que nunca logró ingresar a la Sinfónica porque tenía discapacidad en una pierna. También. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Y vaya a saber porque bueno, la gente está llena de fantasmas. De prejuicios también. Que son fantasmas, que son el miedo de tener que implementar algo creativo para ayudar a alguien, como poner un ascensor o una rampa, por decirte algo. O sea, tenemos que entender que el prejuicio y la discriminación están en los fantasmas de las personas, están en los miedos y en el miedo de ser creativo. Digo eso porque si se es creativo se puede con casi todo. Claro, exactamente. Míralo a Stephen Hawking. Uh-huh. No se puede mover y es una autoridad mundial en la física. Tal cual. Pero bueno, tiene que ver con el entorno, ¿no? El entorno cercano y el entorno social, que en nuestro país es bravísimo. ¿Cuánto tenemos que aprender en inclusión, no? Porque es verdad que hubo grandes logros y sobre todo en las minorías sexuales, pero ¿cuánto tenemos que abrir no solamente el corazón sino la cabeza para tratarnos como iguales? Y entonces creo que ahí la inclusión tendrá su verdadero significado, su significado real, ¿no? Quizás podamos tener un país un poco más pacífico porque... Exacto. Porque la discriminación genera violencia interna. Una fuente de violencia fatal. Uh-huh. Resentimiento. Y te cuento algo que estamos viendo y que yo presentía dentro de mi olfato por haberlo vivido, que estamos llevando a cabo el programa Resiliencia Laboral para jóvenes,
y nos encontramos, lo remarco, me gustará decirlo cuantas veces me lo permitan, que tenemos una cantidad de población ensombrecida tremenda, porque fíjate que hemos convocado a jóvenes y tenemos en su mayoría no tan jóvenes, sino en una franja etaria de 30 a 40 años, de personas muy aptas intelectualmente, que incluso terminaron su secundario, algunos empezaron una carrera universitaria, pero de los que se anotan o vienen, no todos pueden sostener la angustia que llevan. O sea, parece ser que entre los 30 y los 40 las discriminaciones reiteradas hacen tal mella que lleva al individuo o a algunos individuos a situaciones psiquiátricas que ya no tiene que ver con su situación física, claro, sino tiene que ver con el desvalorización, fenómeno de la inclusión, ¿no? Con esto sentirse invisibilizado, sentirse un inepto, un inútil, un nada, un bueno para nada. Y a mí me gustaba una frase que yo leí de esa entrevista que dice: miles de historias subterráneas que hacen a un país triste. Exactamente. Y es muy triste eso, ¿no? Y hablan de su falta de dignidad. Solamente el que lo vive lo puede transmitir. Por eso es importante transmitir historias de vida. Es importante que este país se ponga las pilas y pueda dar inclusión, porque hay un tema muy importante dentro de la docencia, también de la medicina, que si le dan inclusión a los docentes, a los médicos, a los psicólogos, que hayan pasado por alguna dificultad, serán esas las personas más indicadas, claro, más capacitadas para ello, más capacitadas en trabajar con la inclusión, porque pueden entender el alma humana desde ese lugar que los libros no te lo enseñan, ¿me entendés? Tal cual. Pero es un camino que recién empieza. Yo también fui excluida del ámbito universitario para ser docente en aquellos años de... Por lo mismo. Por la mismo, radiografía. O sea, yo pasé como debía por un concurso y el resultado de ese concurso había sido bueno. Me imagino. Pero después me lo dijeron con lágrimas en los ojos: Adelia, no se puede por la radiografía. Era año 84. Qué obtusa, qué cerrado, qué estructurado, ¿no? Nuestro sistema legal, laboral, en este caso. Algo está cambiando. Sí, Quiero creer que algo está cambiando. Sí, yo también creo que algo está cambiando de a poquito. Ahora, le agradezco a la Universidad Nacional de Córdoba el título de egresada distinguida el año pasado. Felicitaciones por eso. Pero viste estos oxímoron que somos, o sea, a veces somos muy distinguidos, pero también muy ignorados. Tengo 62 años y todavía no logro jubilarme. Es todo producto de lo mismo, claro, ¿no? De no haber podido trabajar en relación de dependencia. Del trabajo en negro. Claro. Bueno, sabemos que la remás vos y tus colaboradores y los voluntarios que mis colaboradores son de fierro. No me cabe la menor duda. Sabemos que no recibís la ayuda que merecería esta fundación a ningún nivel, digo, nivel provincial, nacional, municipal, el que sea. Todos deberían darte una mano para que esto salga adelante, porque en realidad la tarea es muy noble y indispensable para generar una sociedad con lazos fuertes, una sociedad inclusiva, y creo que sobran las palabras. Yo sé que hay maneras de colaborar, digo, a la sociedad, a los civiles, no estoy hablando de la política. Sí, desde los
civiles mismos, tal vez, desde algún organismo oficial, que por ahí sí nos hacen nos prestan una ayuda, pero que no es continua, no es permanente, entonces nos mantiene psicológicamente en zozobra, en estado de zozobra, porque siempre estamos dependiendo de la buena voluntad. De la buena voluntad. Entonces abrimos la convocatoria no solamente a los políticos, a las empresas y también a cada uno de nosotros, porque se puede obtener un carnet de amigo de Añil, ¿no es cierto? Sí. Con una cuota una cuota mensual que apadrine a un joven. Y si no llega a apadrinar un joven, colabora. Claro, y si no, un aporte único, una colaboración esporádica cuando se pueda. Sí, sí. Y para ello entonces invitamos a visitar la página web de la Fundación, ¿no? Allí van a tener toda la información, las vías las maneras de cómo canalizar la ayuda. También imagino gente, voluntarios, ¿no? Profesionales, gente que tenga ganas de dar una mano. Mira lo que es la cadena de la buena voluntad. El año pasado, en los seminarios de docentes, que se llena la sala de docentes de diferentes lugares de la provincia, que algunos se levantan a las 4 de la mañana desde las varillas para llegar acá. En el seminario del año pasado había un docente que no podía pagar. Entonces lo becamos, porque con la única condición de que no faltara nunca. De hecho, no faltó nunca. Este docente es pintor de obras, además de docente, y dentro de unos días va a venir a pintar el frente de la fundación. Claro. Entonces, bueno, estas cosas que estas idas y esta ida y vuelta del amor, ¿no? Totalmente. Bueno, yo invito entonces www.fundanil.com.ar, la página de la Fundación. Allí tienen toda la información. Quiero darte las gracias por esta extensa conversación. Sé que estás un poquito enfermucha, sí. Así que yo te agradezco mucho este esfuerzo de sostener una charla larga. Antes de despedirte, te leo un par de mensajes. Dice, bueno. Qué hermosa historia, la verdad me encanta. ¿Cómo es el nombre completo de Adelia? Adelia María Seto. El que quiera saber un poco más de mí, hay un libro que se llama Resiliencia de una golondrina, un libro autobiográfico que cuento desde el día que nací hasta mis 60 años, y que tampoco es una historia tan penosa, hay de todo. Se llama Resiliencia de una golondrina. De Editorial Raíz de Dos. De Editorial Raíz de Dos. Hay una página web personal que es adeliamariaceto.com.ar. Seto con doble T. Con S y doble T, y también estoy en el Facebook. Ah, mira, cuando uno quiere busca y encuentra rápidamente, así que seguramente va a haber mucha gente que te va a buscar. Sí, en el Facebook estoy. Dice, hermoso el programa, dice Nadia, quiere saber cómo se llama el violinista, se llama Itzhak Perlman. Dice, hola, increíblemente rica la entrevista a Adelia. La pregunta es si la capacitación en la Fundación está abierta para gente que no tuvo problemas de ese tipo. Y en este momento estamos en eso, porque si abarcamos todos, no dan abasto. Colapsamos, como me pasó a mí en estos días. Claro. Pero también está el seminario para docentes una vez al año, que ya los convocamos para el año que viene, que tiene puntaje docente, y hay seminarios que entran todo tipo de profesionales relacionados con la docencia. Psicólogos, también médicos, y después están un chivito más, pues. Sí, claro. El 15 de noviembre hacemos un encuentro para padres. También pueden entrar algunos docentes de niños con dificultades físicas. El 15 de noviembre. ¿Por qué hacemos esto? Porque cortamos el encuentro de resiliencia laboral para jóvenes el 30 de octubre, y como nos hemos encontrado lamentablemente
con tantas personas adultas quebradas por el dolor, queremos trabajar con los padres para que hagan prevención a tiempo. Para padres, entonces, de niños con dificultades físicas. Y jóvenes. Niños y jóvenes. El 15 de noviembre, que se pueden comunicar entonces directamente para informarse a la Fundación al 462-1604. 462. O por email a fundanil @arnetbis con B larga y z.com.ar. Esto lo decidimos ayer, así que todavía no está subida la información, pero bueno, será el 15 de agosto, encuentro para padres de hijos con dificultades. El 15 de noviembre. De noviembre, perdón, gracias. No, por favor. Bueno, te agradezco muchísimo, te mando un beso enorme, que te recuperes rápido y gracias por lo que haces. Gracias a ustedes por escucharme. Te mando un beso enorme, abrazo. Gracias. Gracias. Hablamos con Adelia Seto, ella es la presidenta de la Fundación Añil. Él es Macaco, Mensajes del Agua. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. ¡Hey! Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: ¡óyelo! Si yo nací en el Mediterráneo, ¿y qué le voy a hacer si yo vencí las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo.
2014. Nuestra radio. La FM de la Universidad Nacional de Córdoba. Un continente no solo está delimitado por márgenes geográficos, también lo dibujan sus personas. Redescubrimos para descubrir personajes continentales. En noviembre 18 de 1995, el violinista israelí Itzhak Perlman subió al escenario para dar un concierto en el Salón Avery Fisher del Lincoln Center en la ciudad de Nueva York. Si usted alguna vez ha estado en un concierto de Perlman, sabe que subir al escenario no es un logro pequeño para él. Él fue afligido de polio cuando era niño. Tiene abrazaderas en ambas piernas y camina con la ayuda de muletas. Verlo caminar sobre el escenario de un lado al otro, paso a paso, lenta y penosamente, es una escena impresionante. Él camina penosamente pero majestuosamente hasta que alcanza su silla. Después se sienta y lentamente pone las muletas sobre el piso. Abre los broches de las abrazaderas en sus piernas, recoge un pie y extiende el otro hacia adelante. Después se inclina y recoge el violín, lo pone bajo su barbilla, hace una seña al director y procede a tocar. Hasta ahora, la audiencia ya estaba acostumbrada a este ritual. Permanecían silenciosamente sentados mientras él caminaba por el escenario hasta su silla. Permanecían respetuosamente en silencio hasta que él estuviera listo para tocar. Pero esta vez algo ocurrió. Justo cuando él terminaba de tocar sus primeras barras, una cuerda de su violín se rompió. Uno podía oír el estallido. Salió disparada como bala por el salón. No había duda de lo que ese sonido significaba. No había duda de lo que él tendría que hacer. Los que estaban ahí esa noche tal vez pensaron: en este momento él va a tener que ponerse de pie, abrocharse las abrazaderas, recoger las muletas y cojear hasta fuera del escenario para encontrar otro violín u otra cuerda. Pero no fue así. En su lugar, él esperó un momento, cerró sus ojos y después hizo seña al director para empezar a tocar. La orquesta empezó y él tocó desde donde había parado. Él tocó con tanta pasión, con tanto poder y con una claridad que nunca antes nadie había escuchado. Claro, cualquiera sabe que es imposible tocar una obra sinfónica con solo 3 cuerdas. Lo sé yo y lo sabe usted. Pero esa noche, Itzhak Perlman se rehusó a saberlo. Uno podía observar cómo modulaba, cambiaba y recomponía esa pieza en su cabeza. Tenía que encontrar en las 3 cuerdas restantes los sonidos que tenía que darle la cuerda faltante. Y esto a velocidad de concierto. Y esto en medio de la ejecución de una pieza ya de por sí complicada para 4 cuerdas. Silencio impresionante en el salón.
Después la gente se levantó y lo aclamó. Había una explosión de aplausos desde cada rincón del auditorio. Todos estábamos de pie, gritando y aclamando, haciendo todo lo posible para mostrar cuánto apreciábamos lo que él había hecho. Él sonrió, se secó el sudor de sus cejas, alzó su arco para callarnos y después dijo, no presumidamente, sino en un tono tranquilo, pensativo y reverente. Ustedes saben, algunas veces la tarea del artista es la de averiguar cuánta música podemos producir con lo que nos queda. ¡Qué frase tan poderosa! Se ha quedado en mi mente desde que la oí. Y quién sabe, tal vez esa sea la definición de la vida, no solo para los artistas, sino para todos nosotros. He aquí un hombre que se ha preparado por toda su vida para producir música con un violín de 4 cuerdas, quien se encuentra de repente en medio de un concierto con solo 3 cuerdas. Y entonces produce música con 3 cuerdas. Y la música que él produjo esa noche con solo 3 cuerdas era más bonita y más memorable que cualquier otra que él haya producido antes con 4 cuerdas. Entonces, tal vez nuestra tarea en este mundo inestable, cambiante y perplejo en el que vivimos es la de producir música, primero con lo que tenemos, y después, cuando esto ya no sea posible, producir música con lo que nos queda. Bueno, me parecía que esta historia, que involucra a Itzhak Perlman, a este violinista, famoso violinista, era una buena manera de presentar la resiliencia, palabra que resulta complicada hasta para decir, pero que tiene un contenido extraordinario. Y a mí me gusta esto que dice Adelia Seto: quien se rehace las veces que sean necesarias para no renunciar a sí mismo, única manera de conectarse con el otro. Esa es una de las tantas definiciones o de los tantos conceptos que me gustan de Adelia, pero la tenemos en línea. Y yo quiero saber si está de acuerdo con este ejemplo como para arrancar la conversación. Buenos días, Adelia, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, el comienzo fue un golpe al corazón, ¿no? Por la identificación, porque estoy absolutamente de acuerdo y porque los resilientes somos oxímorons. Oxímoron es una palabra, es una simple palabra que de alguna manera define las dos partes opuestas dentro de una persona o dentro de un todo, que en lugar de dividirlas, la une a la persona. Escuchaba en el relato penosamente, pero majestuosamente, porque una cosa no invalida la otra. Moverse penosamente no implica que desde la dignidad de la persona despierte majestuosidad al hacerlo. Y yo me acuerdo cuando salí de mi última operación a los 12 años y después de un periodo, operación de columna, y después de un periodo de reposo decidieron que iba a caminar. Y el día que caminé en mi libro, que se llama Resiliencia de una golondrina, me describo tambaleantemente firme. Eso, ¿no? Los resilientes somos oxímorons porque apostamos a la vida
Y apostar a la vida significa apostar a la vida plena, sin renunciamientos esenciales. Entonces uno va por la vida homenajeando lo que tiene, ponderando y usando bien lo que tiene, sin lamentarse de lo que le falta. Ese es el secreto. Vos, Adelia, tenés una historia de vida impresionante, porque vos decías recién, a los 12 años fue tu última cirugía de columna. Sí. Y de allí en más comenzó comenzaste un camino que fue siempre ascendente a pesar de todos los obstáculos, porque yo puedo resumirlo cortito o vos podés explayarte lo que quieras, pero desde tu necesidad, deseo, vocación de ser maestra, y que la radiografía de columna te impedía, y entonces tuviste que estudiar forzosamente perito mercantil, Sí. sin importar que vos dentro eras una docente en potencia. Y de allí todo lo demás, que estudiaste comunicación, que sos licenciada en comunicación social, que sos, que también has estudiado francés, que sos profesora de francés y tantas otras cosas. Sí, Porque sos artista plástica, tal cual, que comenzaste con grandes formatos de cuadros, con grandes instalaciones, y tuviste que ir aminorando la marcha o achicando el plano, el formato, la técnica, ¿no? La técnica. Yo empecé a trabajar en el 85, cuando, bueno, mi vida es tan larga y tan llena de cosas, pero esa niña que se levantó de la cama tan valiantemente firme a los 12, a los 22, los padres la estaban despidiendo en Ezeiza porque se iba por primera vez a Europa sola. Y en ese viaje descubrí el batik en Senegal. Y bueno, yo ya había estado incursionando en el arte desde muy chiquita, porque en mi libro cuento cómo el arte infantil me salvaba la vida. Entonces, bueno, descubrí el batik y lo desarrollé en Córdoba, con la técnica originaria de la isla de Java. Entonces me dedicaba a grandes tapices, y después a fines de los 80 pasé a la pintura, a mediados de los 80, que tuve un gran maestro que fue Roger Mantegani. Y bueno, pero en el 97 los cuadros grandes ya no eran posibles porque no podía, mi columna ya no me dejaba pintar frente al caballete por largos periodos de tiempo. Me dolía mucho. Entonces, bueno, ahí aparece Miguel Ocampo. Ahí aparece Miguel Ocampo, sí. Sí, porque Miguel me había conocido una década antes y había ponderado mi trabajo, y como una sentencia me dijo: usted tiene que pintar, pinte. Y yo le hice caso. Entonces empecé a trabajar con el óleo, los grandes formatos. Me gustaba, me salían bien. Y entonces un día voy a visitarlo y le llevo mis últimas producciones. Eso fue en el año 97. Y vio un cuadro que se llama El Cadi, que está en el hall de la entrada de la Fundación Añil. Y me dijo: no lo venda nunca porque es perfecto. Y yo le dije: ese me parece que no lo voy a vender nunca porque es el último. Entonces me preguntó por qué. Y yo le dije: porque no puedo más pintar, porque el dolor me voltea. Y bueno, vi a ese hombre de ojos claros, cómo se le caían las lágrimas en su rostro. Se la secó y fue a buscar un libro. Y me trajo el libro que escribió la mujer de Picasso sobre Matisse.
y ahí aparece Matisse, anciano, pintando en su silla de ruedas con una caña y un pincel en la punta, y como muestra cómo estaba diseñando la Virgen de la Capilla de Vence, que fue su obra maestra, ¿no? Ujú. Se las arreglaba así. Entonces Miguel me dijo, mire lo que hizo él, deje que los límites le tracen el camino. Y bueno, ese día yo me fui destruida pensando que no iba a poder y que los límites eran infinitamente superiores a mi posibilidad. Me recuperé un poquito, bueno, la crisis fue grande, y cuando me recuperé de una neumonía, pinté lo que es el último cuadro grande, y que me llamó mucho la atención con el relato, porque ese cuadro mío, que es una cantidad enorme de bicicletas tiradas en tonos de gris, que las llevé a mi taller, a esas bicicletas, las pinté en vivo, y son todas en tono de gris, están en mi página web, pero al medio del cuadro hay una franja de colores donde todas las bicicletas se juntan, y en esa franja hay color. Ese cuadro se llama Con el color que me queda. A partir de esa instancia nunca más pinté óleo, pero sí me puse a pintar pastel en la posición del Buda, en el suelo, reduciendo el formato. Y bueno, pasaron unos años hasta pude trabajar el pastel de gran formato, trabajando por parcela y después uniéndolas. Con esa manera inauguré la muestra Chicos de este Mundo en el 2001, y bueno, y así fui pintando cada 4 o 5 años una muestra. La última fue en el 2011, que fue autobiográfica y se llama Autobiografía de un oxímoron. El oxímoron presente en mi vida de resiliente. Ujú. Y recién cuando vos te vivís en la Fundación Jesuita San Ignacio en Trento, Sí. y allí vos decís que conocés los principios de la solidaridad internacional y aprendés también la vida en comunidad. Sí. A partir de allí, ¿esa es como una bisagra para la Fundación Añil, para que después aparezca en tu vida la Fundación, y también para que cambie tu vida y cambie también tu obra? Sí, hay 2 bisagras fundamentales en mi vida. La Fundación San Ignacio de Trento, donde yo viví la solidaridad internacional en el año entre el 79 y 80. Uh-huh. Bueno, ahí es una gran villa de solidaridad internacional. Como una ciudadela, me la imagino. No tanto, Uh-huh. es una villa que está en una cima de Trento, Sí. que si la bajás a pie hay una escalera hecha a propósito que se llama La Saluga, y justo llegás al castillo del Buen Concilio, Uh-huh. el que se celebró en el 1600. Es una ciudad muy solidaria y también muy señorial, también otro oxímoron, ¿no? Bueno, ahí se congrega a personas de toda Italia que van a trabajar o a resolver algún problema de exclusión, y también se reciben a refugiados de guerra y a heridos de guerra. Entonces, bueno, eso fue una experiencia muy fuerte para aquella joven que todavía tenía mucho dolor encima, que tenía que ver no con el padecimiento físico. Si bien estuve enyesada 3 años enteros, de cuerpo entero, de los 9 a los 12,
El padecimiento era... El más no bien lugar, social. imagino. Social, ni siquiera moral. Yo tuve una familia que avaló todos mis proyectos. Entonces en eso me pude parar, ¿no? Imagínate 2 padres después de haber visto años a su hija pasar por quirófanos y yesos, y de pronto ahí abajo, mientras el avión decolaba, a los 22 años. Eso da cuenta de padres valientes también. Claro que sí. Entonces, bueno, en aquella instancia de Trento yo pude departir. Fíjate, era época de dictadura en Córdoba, en Argentina, y yo vivía instancias de libertad de expresión, de libertad solidaria, de espiritualidad, que acá era difícil encontrar a pesar de los grandes amigos que había dejado. Entonces, bueno, eso fue una semillita, una semillita que fue germinando muy de a poco. Pero bueno, al volver a la Argentina, mi trabajo como artista, como comunicadora, se fue potenciando, pero me encontré reiteradamente con los obstáculos de la discriminación social, de la discriminación laboral. Laboral, claro. O sea, fui periodista y no pude ingresar a planta permanente. Y fui docente y ayudaba a mis alumnos particulares con los gabinetes de sus escuelas a que progresaran y progresaban, pero era una especie de integradora periférica, porque mi radiografía nunca me hubiera dejado entrar a un aula. Claro, no se te consideraba apta más allá de toda tu capacitación intelectual y espiritual y todo esto que habías logrado en tu vida. Sin embargo, la radiografía de tu columna te anulaba. Era gigantesca, a pesar de que mi currículum crecía. Claro. Mi currículum se engordaba, se engrosaba. Mi columna estaba reparada, digamos, porque yo en aquel tiempo no tenía ningún dolor. De hecho, desde los 12 hasta los 47 años viví una vida plena. Entonces, bueno, podía hacer de todo menos ejercer la docencia o el periodismo oficialmente. Como pintora podía hacer todo menos participar de los salones, porque no me daban los brazos para pintar esos enormes formatos que te exigían, que ahora te los piden en CD para que lleves a un salón a que te lo evalúen. En aquel tiempo había que cargarlos, claro, para llevarlos. Bueno, esas son las poquitas cosas que yo no podía hacer. Pero en una sociedad tan estandarizada, esas pocas cosas que uno no puede hacer, lo dejan afuera. Lo interesante es que yo no me creía eso. Yo nunca creí estar afuera porque mereciera estar afuera. Yo me autoincluía desde el lugar en que podía, y de hecho podía mucho. Tenía alumnos, tuve 10 años un taller que inauguré en Villa Allende, en la municipalidad, cientos de alumnos. Entonces, bueno, eso me daba fuerza, porque dentro de mí yo nunca pensaba que no podía. Lástima que desde afuera se ve lo que no se puede, en vez de evaluar todo las potencialidades. Lo que se puede. En el 2001 vos creás la fundación justamente para poner en práctica, para formar resilientes. Exactamente. ¿No? Bueno, la capacidad de ser resiliente la tenemos todos. Es cuestión de poderla desarrollar. Pero esta capacidad de
de salir de la adversidad la tenemos todos los seres vivos, hasta los más pequeños en la escala zoológica. Solo que bueno, la historia de vida, la contención, el apego, van haciendo que la capacidad resiliente crezca o decrezca, ¿no? Entonces sí, en el 2001 inauguré la muestra Chicos de este Mundo, la primer muestra Chicos de este Mundo, que eso también es toda una historia, en el Teatro Real, y al día siguiente me junté con las que serían después mis colegas para armar el estatuto de la Fundación Añil. Pero previamente yo había vuelto a Trento y había estado durante la guerra de Bosnia en Trento. Y había tenido la posibilidad de estar, asistir, consolar a mujeres de hombres heridos de guerra que estaban en el hospital de Trento, refugiados bosnios. Y bueno, esa instancia fue tan fuerte que dije, bueno, yo vuelvo a la Argentina y mi vida cambia para el lado que tiene que ser. Transformar todo lo que aprendí y todo lo que pude hacer al servicio de otros. Y ahí se fue gestando la idea de Añil. La idea de Añil que comenzó, aparte, aquí, ayudando a niños y después capacitando padres, docentes. Claro, empezamos a promover las fortalezas de niños que en algún punto todos tenían algo que ver con esa niña que fui. O sea, la idea era ayudar a chicos potentes, intelectualmente aptos, pero que estaban atravesados por un dolor. Cuando hablo de dolor te hablo de cirugías de maltrato extremo, te hablo de pobreza, de discriminación, todo lo dolores físicos y dolores del alma, digamos. Sí, ese es un punto que me gustaría que tocáramos especialmente, porque los dolores físicos, si no fuera por los dolores que socialmente te provocan en el alma, son perfectamente superables. Porque vos ves, un perrito le amputan una patita y sale corriendo cuando ya no tiene dolor. Sí. El niño es igual. Si el niño, lo hemos visto acá con cientos, decenas de chicos, salir de una cirugía y cuando ya no sentía dolor, pedir jugar. El tema es con lo que viene después. Entonces, bueno, trabajamos 10 años con niños y sus padres y los resultados fueron maravillosos. Desde niños con cáncer, con mielomeningocele, con lo que te puedas imaginar, con tartamudez, que dejaban de estar tartamudos a través del trabajo, con tics. Pero bueno, pasaron los 10 años y yo también me estaba poniendo un poco mayor. Entonces pensamos que para aliviarme un poco la tarea a mí, pero también había que entrar en una segunda etapa, porque esos niños a los que ayudamos eran entre comillas privilegiados, porque había 3 o 4 o 5 profesionales trabajando semanalmente con cada uno de ellos. De distintas disciplinas. De distintas disciplinas. Entonces dijimos, bueno, pero nosotros no podemos abarcar mucho, porque siempre priorizamos la calidad a la cantidad. Entonces lo que tenemos que hacer es formar a docentes y a padres para que promuevan la fortaleza de los niños que tienen a cargo. Entonces empezamos a hacer encuentros para padres de chicos con dificultades y a la vez el seminario anual, que todavía
está en funcionamiento el seminario anual para docentes, que es cómo cuidar al docente que cuida, o sea, tratar de unir todos los eslabones de una cadena que si permanece rota no funciona. O sea, trabajar el estrés docente, trabajar la integridad del docente y del padre para que sean capaces de promover la fortaleza en el niño o en el joven. Porque mal podés promover la resiliencia en otra persona si estás con una angustia grande o un estrés grande. Claro. Entonces, sí, perdón. ¿no? Bueno, eso, entonces llevamos desde el 2010 hasta la actualidad formando y capacitando en la fortaleza de los adultos cuyo destinatario principal es el niño. Pero bueno, empezamos a ampliar el espectro de resilientes en esta sociedad, hasta que este año nos animamos a hacer un programa de resiliencia laboral. Sí. Que abarca a los jóvenes. Sí. Me parece tan necesario. Está dirigido, si no me equivoco, a estudiantes secundarios del último año o universitarios y a adultos que han sufrido rechazos reiterados, y estoy hablando en el ámbito laboral. Sí. ¿No? ¿Cuántas veces somos rechazados por incapacidades que ve el otro y que en realidad ni siquiera molestan a la función que uno va a cumplir? Absolutamente. Hay algunos ejemplos que yo veía, que vos comentaste en una nota, sí, de casos que te conmovieron, de casos de rechazo que llegaron a la fundación y que a vos te conmovieron. El caso de un veterinario que había tenido polio, tenía una pierna afectada y entonces no solamente le impedían desarrollar su trabajo de manera normal, sino que le decían: yo no te voy a probar nunca porque con esa pata dura no vas a poder saltar un alambrado de púas para curar un caballo. Sí, tuvo que rendir infinitas veces una materia porque el titular de la cátedra reiteradamente le decía: yo a vos no te voy a probar nunca porque vos no vas a poder saltar un alambrado. Y no podía ver que este joven era un amante de los animales y que no necesariamente tenía que ir a curar un caballo. Claro. De hecho, fue un gran veterinario que murió joven. De pequeños animales. De pequeños animales. Y él me decía: mira, Delia, cuando tengo que saltar un alambre de púa para ir a ver un caballo, lo hago igual. Un clarinetista que nunca logró ingresar a la Sinfónica porque tenía discapacidad en una pierna. También. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Y vaya a saber que... Porque, bueno, la gente está llena de fantasmas. De prejuicios también. Que son fantasmas, que son el miedo de tener que implementar algo creativo para ayudar a alguien, como poner un ascensor o una rampa, por decirte algo. O sea, tenemos que entender que el prejuicio y la discriminación están en los fantasmas de las personas, están en los miedos y en el miedo de ser creativo. Digo eso porque si se es creativo se puede con casi todo. Claro, exactamente. Míralo a Stephen Hawking. No se puede mover y es una autoridad mundial en la física. Tal cual. Pero bueno, tiene que ver con el entorno, ¿no? El entorno cercano y el entorno social, que en nuestro país es bravísimo. ¿Cuánto tenemos que aprender en inclusión, no? Porque es verdad que hubo grandes logros y sobre todo en las minorías sexuales, pero ¿cuánto tenemos que abrir no solamente el corazón sino la cabeza para tratarnos
como iguales, y entonces creo que ahí la inclusión tendrá su verdadero significado, su significado real, ¿no? Quizás podamos tener un país un poco más pacífico, porque Exacto. porque la discriminación genera violencia interna, una fuente de violencia fatal. resentimiento. Y te cuento algo que estamos viendo y que yo presentía dentro de mi olfato por haberlo vivido, que estamos llevando a cabo el programa Resiliencia Laboral para jóvenes, y nos encontramos, lo remarco, me gustará decirlo cuantas veces me lo permitan, que tenemos una cantidad de población ensombrecida tremenda, porque fíjate que hemos convocado a jóvenes y tenemos en su mayoría no tan jóvenes, sino en una franja etaria de 30 a 40 años, de personas muy aptas intelectualmente, que incluso terminaron su secundario, algunos empezaron una carrera universitaria, pero de los que se anotan o vienen, no todos pueden sostener la angustia que llevan. O sea, parece ser que entre los 30 y los 40 las discriminaciones reiteradas hacen tal mella que lleva al individuo o a algunos individuos a situaciones psiquiátricas que ya no tiene que ver con su situación física, claro, sino tiene que ver con el desvalorización, ¿no? Con esto sentirse invisibilizado, sentirse un inepto, un inútil, un nada, un bueno para nada. Y a mí me gustaba una frase que yo leí de esa entrevista que dice: miles de historias subterráneas que hacen a un país triste. Exactamente. Y es muy triste eso, ¿no? Y hablan de su falta de dignidad. Solamente el que lo vive lo puede transmitir. Por eso es importante transmitir historias de vida. Es importante que este país se ponga las pilas y pueda dar inclusión, porque hay un tema muy importante dentro de la docencia, también de la medicina, que si le dan inclusión a los docentes, a los médicos, a los psicólogos, que hayan pasado por alguna dificultad, serán esas las personas más indicadas, claro, más capacitadas para ello, más capacitadas en trabajar con la inclusión, porque pueden entender el alma humana desde ese lugar que los libros no te lo enseñan, ¿me entendés? Tal cual. Pero es un camino que recién empieza. Yo también fui excluida del ámbito universitario para ser docente en aquellos años de... Por lo mismo. Por la mismo, radiografía. O sea, yo pasé como debía por un concurso, y el resultado de ese concurso había sido bueno. Me imagino. Pero después me lo dijeron con lágrimas en los ojos: Adelia, no se puede por la radiografía. Era año 84. Qué obtusa, qué cerrado, qué estructurado, ¿no? Nuestro sistema legal, laboral, en este caso. Algo está cambiando. Sí, Quiero creer que algo está cambiando. Sí, yo también creo que algo está cambiando de a poquito. Ahora, le agradezco a la Universidad Nacional de Córdoba el título de egresada distinguida el año pasado. Felicitaciones por eso. Pero viste estos oxímoron que somos, o sea, a veces somos muy distinguidos, pero también muy ignorados. Tengo 62 años y todavía no logro jubilarme. Es todo producto de lo mismo, claro, ¿no? De no haber podido trabajar en relación de dependencia. Del trabajo en negro. Claro. Bueno, sabemos que la remás vos y tus colaboradores y los voluntarios. Que mis colaboradores son de fierro.
no me cabe la menor duda. Sabemos que no recibís la ayuda que merecería esta fundación a ningún nivel, digo, a nivel provincial, nacional, municipal, el que sea. Todos deberían darte una mano para que esto salga adelante, porque en realidad la tarea es muy noble y indispensable para generar una sociedad con lazos fuertes, una sociedad inclusiva, y creo que sobran las palabras. Yo sé que hay maneras de colaborar. Digo, a la sociedad, a los civiles, no estoy hablando de la política. Sí, desde los civiles mismos, tal vez, desde algún organismo oficial, que por ahí sí nos hacen nos prestan una ayuda, pero que no es continua, no es permanente, entonces nos mantiene psicológicamente en zozobra, en estado de zozobra, porque siempre estamos dependiendo de la buena voluntad. De la buena voluntad. Entonces abrimos la convocatoria no solamente a los políticos, a las empresas y también a cada uno de nosotros, porque se puede obtener un carnet de amigo de Añil, ¿no es cierto? Sí. Con una cuota una cuota mensual que apadrine a un joven. Y si no llega a apadrinar un joven, colabora. Claro, y si no, un aporte único, una colaboración esporádica cuando se pueda. Sí, sí. Y para ello entonces invitamos a visitar la página web de la Fundación, ¿no? Allí van a tener toda la información, las vías las maneras de cómo canalizar la ayuda. También imagino gente, voluntarios, ¿no? Profesionales, gente que tenga ganas de dar una mano. Mira lo que es la cadena de la buena voluntad. El año pasado, en los seminarios de docentes, que se llena la sala de docentes de diferentes lugares de la provincia, que algunos se levantan a las 4 de la mañana desde las varillas para llegar acá. En el seminario del año pasado había un docente que no podía pagar. Entonces lo becamos, porque con la única condición de que no faltara nunca. De hecho, no faltó nunca. Este docente es pintor de obras, además de docente, y dentro de unos días va a venir a pintar el frente de la fundación. Claro. Entonces, bueno, estas cosas que estas idas y esta ida y vuelta del amor, ¿no? Totalmente. Bueno, yo invito entonces www.fundanil.com.ar, la página de la Fundación. Allí tienen toda la información. Quiero darte las gracias por esta extensa conversación. Sé que estás un poquito enfermucha, sí. Así que yo te agradezco mucho este esfuerzo de sostener una charla larga. Antes de despedirte, te leo un par de mensajes. Dice, bueno. Qué hermosa historia, la verdad me encanta. ¿Cómo es el nombre completo de Adelia? Adelia María Seto. El que quiera saber un poco más de mí, hay un libro que se llama Resiliencia de una golondrina, un libro autobiográfico que cuento desde el día que nací hasta mis 60 años, y que tampoco es una historia tan penosa, hay de todo. Se llama Resiliencia de una golondrina. De Editorial Raíz de Dos. De Editorial Raíz de Dos. Hay una página web personal que es adeliamariaseto.com.ar. Seto con doble T. Con S y doble T, y también estoy en el Facebook. Ah, mira, cuando uno quiere busca y encuentra rápidamente, así que seguramente va a haber mucha gente que te va a buscar. Sí, en el Facebook estoy. Dice, hermoso el programa, dice Nadia, quiere saber cómo se llama el violinista, se llama Itzhak Perlman. Dice, hola, increíblemente rica la entrevista a Adelia. La pregunta es si la capacitación en la Fundación está abierta para gente que no tuvo problemas de ese tipo. Y en este momento estamos en eso, porque si abarcamos todos, no dan abasto. Colapsamos, como me pasó a mí en estos días. Claro. Pero también está el seminario para docentes una vez al año, que ya los convocamos para el año que viene, que tiene puntaje docente, y hay seminarios que entran todo tipo de profesionales relacionados con la docencia.
psicólogos, también médicos. Y después están los... un chivito más, pues. Sí, claro. El 15 de noviembre hacemos un encuentro para padres. También pueden entrar algunos docentes de niños con dificultades físicas. El 15 de noviembre. ¿Por qué hacemos esto? Porque cortamos el encuentro de resiliencia laboral para jóvenes el 30 de octubre, y como nos hemos encontrado lamentablemente con tantas personas adultas quebradas por el dolor, queremos trabajar con los padres para que hagan prevención a tiempo. Para padres, entonces, de niños con dificultades físicas. Y jóvenes. Niños y jóvenes. El 15 de noviembre, que se pueden comunicar entonces directamente para informarse a la Fundación al 462-1604. 462. O por email a fundanil @arnetbis .com.ar. Esto lo decidimos ayer, así que todavía no está subida la información, pero bueno, será el 15 de agosto, encuentro para padres de hijos con dificultades. El 15 de noviembre. De noviembre, perdón, gracias. No, por favor. Bueno, te agradezco muchísimo, te mando un beso enorme, que te recuperes rápido y gracias por lo que haces. Gracias a ustedes por escucharme. Te mando un beso enorme, abrazo. Gracias. Gracias. Hablamos con Adelia Seto, ella es la presidenta de la Fundación Añil.